Fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. ¡Aleluya! Amén. Les saluda la Madre Iglesia con la paz del Señor. Amén. Tenemos frío. Nos calentamos con el Espíritu, ¿verdad? Amén. Amén. Mientras me preparo acá, si pueden abrir conmigo su Biblia, todos trajimos nuestra espada, ¿verdad? Amén. Amén. Si pueden abrir conmigo San Lucas capítulo 22, versículo 39. Amén. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Amén. Si nos ponemos de pie por reverencia a la palabra, lo leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amén. Padre celestial, nos presentamos ante ti, Padre amado, con un corazón predispuesto a escuchar tu palabra, Padre amado. Señor, saca todo entendimiento humano de mí, Padre Santo, y dame, concédeme, Padre Santo, sabiduría de lo alto. Solo tú lo puedes dar, Padre amado. Pon oídos atentos a los hermanos, Padre Santo, que cada palabra, Padre Santo, penetre sus corazones, que sea de edificación, que sea de bendición para nuestras vidas, este mensaje, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Podemos tomar nuestra oración. Dice: Jesús ora en Getsemaní. Es un lugar donde Jesús acostumbraba irse a orar, porque no era la primera vez. Solía irse a orar cuando multiplicó los panes y los peces. Después dice que se apartó y se fue a orar. Varias veces Jesús se fue a orar en el monte de los olivos, que es Getsemaní. Pero esa noche era algo particular, era especial, era una noche de mucha aflicción, de mucha agonía de Jesús. ¿Por qué? Porque era horas, faltaba horas para que él fuera entregado por Judas. Dice que él se apartó, dice que le agarró a 3 de sus discípulos, que en San Mateo especifica a los 3 discípulos, creo que era Jacob, Pedro y alguien más. 3 de sus discípulos se fueron con él para orar. Dice que se apartó él a un tiro de piedra, se postró en rodillas y empezó a orar. Dice que oraba de tanta tristeza que tenía, de tanta agonía, de tanta opresión que él sentía. Dice que caía grandes gotas de sangre. Y yo investigué, ¿podemos sudar sangre? Y sí, según la ciencia sí podemos sudar sangre, pero de una manera que el cuerpo tiene que estar en un momento de estrés tan fuerte, para que los poros, las venas sanguíneas de los capilares exploten.
Tiene que ser algo tan estresante sentimentalmente, las emociones tienen que juntarse tan fuerte para que la sangre se junte con el sudor, para que sea un sudor de sangre. Jesús estaba en ese momento de que él sabía que le iban a entregar, que él sabía que le iban a crucificar, que él sabía que le iban a clavar con los clavos, que él sabía que iba a ser azotado, molido. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él se fue a orarle al Padre. Y nosotros cuando tenemos aflicciones, lo primero que hacemos, nos vamos y le oramos a Dios, ¿verdad? Estamos en problemas y nos vamos a orarle al Señor. Él constantemente oraba al Señor. Pero ese día su alma estaba destrozada. Estaba en una profunda agonía, estrés, sus sentimientos encontrados. Y sudaba, dice, sangre. Tenía miedo, estaba triste. Pero él no tenía miedo de que le iban a azotar, de todo lo que le iba a pasar. Él tenía miedo de algo más doloroso que fue para él. Él no le tenía miedo a la cruz, no le tenía miedo a los azotazos porque él sabía que venían. ¿A qué le tenía miedo el Señor? Dice, la oración que él oró, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y qué es lo que más le dolió a Jesús? La copa. La copa. ¿Y qué significa la copa? En el Antiguo Testamento se habla que la copa significa la ira de Dios. Podemos ver en Isaías, Isaías 51. 51 habla de que la ira de Dios representa la copa. Pero en donde más específicamente habla es en el Salmo 75, 8. Si pueden irse conmigo, en el Salmo 75, 8 habla específicamente de lo que contiene la ira del Señor, la copa. Dice, Salmo 75, 8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurará y lo beberá todos los impios de la tierra. Eso es lo que nosotros teníamos que beber. Todo lo que había en la copa de la ira del Señor, ¿quién tenía que beber? Nosotros. Pero nosotros no íbamos a poder aguantar toda la ira del Señor. ¿Qué Jesús hizo en Getsemaní esa noche? Oró. Él sabía lo que vino, porque Dios mandó a su único hijo. ¿Para qué? Para morir por nosotros, para pagar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Para que nosotros seamos salvos. Nosotros merecíamos la ira del Señor, no él. Él no tenía ningún pecado. Gloria a Dios. Pero él se fue a orar y dijo, Padre, si quieres, quita esta copa de mí. Quita esta copa de mí. Toda la ira del Señor. Eso es lo que más le dolió a Jesús. Y no todo lo que él atravesó. Pero cuando le dijo, si quieres, quita esta copa de mí. Pero Jesús no le dijo, quítame la copa. Sino también le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Jesús dijo que se haga tu voluntad, Señor, todo el pecado del mundo cayó sobre él. Y nosotros fuimos salvos. Todo el pecado, toda la ira del Señor cayó sobre él. Toda la ira del Señor. Dice que el sudor de sangre científicamente se llama hematidrosis. Que científicamente sí existe. Pero investigando yo no vi ninguno que haya ya sudado sangre. Pero Jesús estuvo en esa opresión tan grande.
en ese momento que le oprimían. Investigué qué es Getsemaní. Getsemaní significa prensa de los olivos. ¿Y conocen qué es la prensa de los olivos? El que aplasta los olivos para hacer el aceite. Es donde te aplasta. Y el Señor estaba siendo aplastado. Estaba siendo oprimido. Hasta el último estaba siendo oprimido. Traigamos a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Que estamos en esa prensa. Que nos están oprimiendo. ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Qué te está oprimiendo? De Dios. ¿Qué es lo que te está oprimiendo? Pero que te oprima, pero que le busques al Señor. Amén. Y es algo que yo estaba meditando ya semanas atrás y más lo intensifiqué cuando el pastor me dijo para traer el mensaje. Y me trajo mucho, dije, Padre, si quieres quita esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él podría no haber hecho la voluntad de su Padre, pero Él fue obediente. La obediencia, el que duele. Y me vino a mí lo que nos pasó hace algunos meses atrás con mi esposo, de que nos vino una palabra más para él, ¿verdad? Una palabra muy fuerte en nuestras vidas, donde era obedecer. Y obedecerle al Señor. Jesús obedeció a Dios, a su Padre, pero no, a nosotros nos cuesta obedecerles. Porque que alce la mano y me diga, yo le obedezco todo a Dios lo que me diga. Si te dice dejar tu trabajo y vos sabes que ese es tu sustento de todos los días, vas a dejar tu trabajo. Vas a dejar tu trabajo. Si te dice, vende tu casa, vende tu carro, vas a hacer si es la voluntad del Señor, no el tuyo. Vos estás viendo por vos, tu voluntad, no porque yo voy a vender mi auto, vas a hacer la voluntad del Señor. ¿Estás dispuesto a obedecer en la voluntad del Señor? A nosotros nos vino una palabra dura, de donde nos pidió el Señor despojarnos de algo. Y de algo que costó, de algo que fue un sacrificio, de cómo obtenerlo, ¿verdad? Pero para Dios no es nada. Amén. Para nosotros era mucho, pero para Él no era nada. Lloramos, sí. Zapateamos, sí. Cuando recibió la palabra, recibimos la palabra, mi esposo dijo no. Era un rotundo no. Y yo lloré. Y en ese momento me llegó una de las prédicas que yo hice hace años atrás, en nuestros comienzos, en la iglesia acá. Y me acordé de la prédica del sacrificio de Abraham a Isaac. Amén. De que Dios le pidió un sacrificio enorme a Abraham, que era sacrificarle a su único hijo, su promesa, el hijo de la promesa, que era Isaac. Imagínense, le pidió su hijo. En este tiempo el Señor, si te pide, te va a pedir algo monetario, no te va a pedir un sacrificio, nada, sacrificarle a tu hijo. Si te pide, te va a pedir que sacrificies tu tiempo, algo material, pero no creo que te pida que le sacrificies a tu hijo, como sacrificio a tu hijo. En ese tiempo Abraham le pidió que le sacrifique a su único hijo. Y ese vino a mi memoria y dije, Abraham no se plagió. Abraham no dijo nada. Abraham no objetó a nada, no dijo, vos me prometiste mi hijo y vos me vas a quitar. No. Y me vino y le dije a mi esposo, ¿cómo yo voy a predicar algo que yo no vivo? El Señor nos está pidiendo algo que en algún momento podemos volver a tener. Porque lo que Dios da, Dios quita. Amén. Lo que Dios da, Dios quita. Amén. Y entonces, hablando, llorando, zapateando mucho, de corazón, sí. Hicimos en obediencia
hicimos la voluntad del Señor y nos despojamos de lo que nos tenías que despojar. Después de semanas después hablamos mucho y dijimos, si vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a hacer en obediencia. Y ahí empezamos con el tema del diezmo. Porque ¿de qué nos sirve querer hacer la voluntad del Señor, pero no en obediencia? Amén. Porque la obediencia con la voluntad tienen que ir juntos. Amén. Tienen que ir juntos. Es como un billete. Vamos a decirle, un billete tiene a veces una cara acá y otro, no sé, del banco acá. Tienen que ir juntos. No pueden ir separados. La obediencia con la voluntad del Señor tienen que ir juntos. En coinonía. Porque si no, no sirve. No sirve querer hacer la voluntad del Señor y no estar en obediencia con el Señor. No estar en obediencia con Él. No sirve. Podemos ver en San Mateo capítulo 21, 28. El parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo a la misma manera y respondiendo dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos? El primero. ¿Por qué? Porque dijo, no me quiero ir a trabajar. Pero le volvió el remordimiento, la culpa y se fue a trabajar. Fue obediente. A pesar de que pataleó, lloró, se fue. Se planeó, se fue a trabajar. Fue obediente. El segundo dijo, sí Señor. Sí, se iba a ir a trabajar, pero no se fue. Es el de hablar de boca para afuera. De alabar al Señor de boca para afuera. De decir, Señor, Señor, pero como dice su palabra, muchos van a venir a decirme, Señor, Señor. Y el Señor no te va a reconocer quién eres. Amén. No te conozco. Porque muchos le pueden decir, Señor, Señor. Pero no todos queremos cumplir la voluntad y la obediencia al Señor. De servirle. De decir, sí Señor, yo voy a hacer, pero obedecerle y hacer su voluntad. Porque hacer su voluntad a veces duele. No es a veces, todas las veces duele. Porque la voluntad de Dios trae lágrimas, trae miedo, trae incertidumbre. ¿Por qué? Porque vos haces la voluntad del Padre y no sabes. Te pide, vamos a poner un ejemplo, te pide que le entregues toda tu mercadería que tengas en toda la cena hoy. Y vos esa es la única mercadería que tenés para la semana. Vas a hacerlo. Porque vos decís, voy a hacer la voluntad del Padre, pero vos estás en la incertidumbre de qué va a ser, cómo a mí me va a proveer papá para comer en la semana si yo doy mi mercadería. ¿Cómo el Señor me va a proveer? Esa es siempre nuestra lucha interna de cada uno de nosotros. De cómo papá me va a proveer si yo tengo que dar y no sé de dónde va a salir. Es una lucha que nosotros ahora en casa estamos teniendo. De que Dios responde oraciones, sí, responde oraciones. Pero también en el momento que nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor bien, con obediencia, voluntad y obediencia juntos, hubo un estruendo en casa. ¿Por qué? Porque todo lo que pensábamos que estaba bien, cuando el Señor va a hacer algo en tu casa, tiene que depurar. Tiene que quitarte cosas, tiene que quitarte la basura que hay en tu casa. Amén. Todo lo que no le sirve y te va a dar lo que sí sirve, lo que es su voluntad, lo que es voluntad de Él y no que era tuyo. Todo lo que nosotros hacíamos con nuestra fuerza es nuestra voluntad, no del Padre. Y empezó a haber cosas en casa, a cambiar cosas en casa, que hubo, como dije, oraciones contestadas de mi esposo, sí.
Él pidió tiempo para el Señor le concedió tiempo, pero así también le quitó salario, le bajó salario. ¿Por qué? Para empezar a hacer la voluntad del Padre, ser la independiente, dependiente del Señor. Amén. Y no solo a Él, sino toda mi casa, todo lo que nosotros estamos así bien, económicamente, diciendo, de salir a cenar, de hacer esto, de irse de paseo, de hacer muchas cosas, Dios nos limitó. Y nos dice, no, esto no es bueno y vamos a ir depurando todo lo que todo lo que no me agrada. Y van a empezar a hacer mi voluntad. En todo ese embrollo que hubo, cambiaron nuestras mentalidades y empezamos a crecer espiritualmente en casa. Amén. Y nos dimos cuenta que Dios tiene que quitar, tiene que pulir cosas de nosotros que a veces nosotros no entendemos. Y haciendo la voluntad en obediencia al Padre, no les vengo yo a decir, Dios me proveyó, Dios nos provee, Dios está ahí. Porque nosotros no estamos aún viendo lo que es la promesa que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Pero estamos en un proceso de obediencia, estamos en un proceso de que hacemos tu voluntad, Señor. Sea lo que sea, no estamos viendo. Y nosotros con mi esposo a veces nos miramos así, nos reímos y decimos, nosotros hacemos las cosas, tenemos promesas, nos vienen palabras, nos dicen, esto van a hacer ustedes, esto van a tener ustedes, y nosotros nos reímos y decimos, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros en la situación que estamos, ¿cómo? Pero decimos, tenemos un Dios grande y poderoso. Amén, gloria a Dios. Que Jesús que vino a morir por nosotros, que consumió toda la copa de la ira del Señor, vino a morir por nosotros por su gracia. Amén. Y lo único que nos pide es servirle en obediencia, que sea su voluntad. Amén. Y no hacer nuestras fuerzas, no hacer las cosas como nosotros queremos. Obedecerle, de decirle, sí Señor, sí voy a hacer, pero andase. O patalear, llorar todo lo que tengas que llorar, pero hacer. Amén. Y no sea como el segundo hijo de que sí Señor, y no haces. Trabajar en el reino de los cielos. Como dije en algún momento, vos trabajás en la casa de papá y Él se va a ocupar de lo que es tuyo. Amén. Él se va a ocupar de lo que es tu trabajo, tu casa, tu economía. Trabajá vos en la casa de papá y Él se va a ocupar de todo. Amén. La voluntad del Padre duele y da miedo. Sí, da miedo. Y yo, uno de los consejos que siempre le doy a algunos que van a empezar en el altar, nunca le digas no al Señor. Nunca le digas no, ni por más miedo, ni por más que esté temblando, dice, yo no voy a poder, vas a poder porque el Señor te eligió. Amén. Porque si el pastor te llama, te dice, puedes coordinar, si te dice, lleva el mensaje, él no te dice por querer decir y por querer lanzarte. Él seguro que ya le consultó al Señor si podías estar acá. Y yo siempre le digo a los hermanos, no le digas que no al pastor. Y hay una hermana que me dice, cállate ya, me dice. Pero no le digas que no al Señor, porque el Señor te quiere capacitar en su causa. El Señor te va a capacitar, el Señor te va a alzar de nivel, el Señor te va a pulir. ¿Pero dónde? Llevando su palabra, hablando de su palabra. Por eso no hay que negarse al Señor cuando te pide el Señor, hace esto, si es su voluntad te va a hacer. A veces nos pide cosas que nosotros no entendemos, sí, te va a pedir cosas que a veces no entendemos. Pero hacer tu voluntad, puedes no ver los primeros días, semanas, meses, tal vez años, pero luego vas a entender, fue la voluntad del Señor. Fue la voluntad del Señor. Todo el trajín que yo pasé en su momento en mi accidente, yo nunca pregunté por qué, pero yo sabía que era la voluntad del Señor que yo estuviera en esa situación. ¿Para qué? Para que yo le buscara en verdad. Amén. Que yo le buscara sinceramente, porque postrada en cama, no me podía escapar, yo no me podía ir a ningún lado. Así que la única arma que yo tenía era una agendita
y mi Biblia. Y ahí es donde yo le busqué, ahí es donde yo realmente le conocí al Señor. Y fue su voluntad llevarme en ese lugar. Fue su voluntad que yo estuviera en esa situación para que yo le conociera. Porque a veces el Señor nos lleva al desierto para que nos enamoremos de Él. Amén. A veces nos lleva en ese Getsemaní para que nosotros le busquemos. Amén. Y si nos sentimos que nos aprisiona, como dice su palabra que Getsemaní significa prensa de los olivos, si sentimos que nos aprieta, hay que orarle, buscarle, Gloria a Dios. porque haciendo su voluntad, yo sé que vamos a tener una victoria mayor. Todo lo que nosotros estamos pasando en casa, yo sé que hay una victoria, hay una bendición después que va a venir. No es fácil. Yo no les digo que es fácil después de tener muchas cosas, de hacer muchas cosas y limitarte, de repente limitarte de nuevo a muchas cosas. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Y le entregamos. Y en el momento que vos decidís de seguirle al Señor en obediencia con voluntad, que sea tu voluntad. Cuando le decís, Señor, en tu oración, quiero esto, esto y esto, pero que se haga tu voluntad, Señor. Le pedís un trabajo, le pedís un auto, le pedís una casa. Y le decís, pero Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Tienes que entender que si no es la voluntad de papá, no te va a dar el auto que quieres. Si no es la voluntad de papá, no te va a dar el trabajo que quieres. ¿Estás dispuesto a asumir si es la voluntad del Padre en no darte lo que quieres? O quitarte algo que tú quieres. Porque a nosotros nos pidió despojarnos de algo que sí nos dolió bastante. En su momento, ahora ya no es nada. Para nosotros era mucho en ese momento. Para Dios no era nada. Para Dios no era nada. Pero dice que si nosotros le pedimos en su voluntad, Él nos da conforme a nuestro corazón. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad y no a la nuestra. Nosotros a veces le oramos al Señor, Señor, quiero esto, necesito esto. Pero a veces nos olvidamos de decirle, Señor, pero si es tu voluntad, dame. Si no es tu voluntad, no me des. No, nosotros decimos, sí, Padre, dame, y yo voy a hacer. Famoso, quiero un auto, papá, y te voy a servir, papá, y vamos a llevar hermanos. Yo conozco eso. Vamos a llevar hermanos, vamos a traer hermanos. Y el Señor te entrega lo que quieres, porque fue su voluntad. Porque fue su voluntad. Pero ¿qué pasa después? Ahí viene lo de los 2 hijos. La obediencia. Si de verdad vas a obedecer a la palabra que dijiste, de hacer la voluntad de papá, vas a llevar y traer a los hermanos. Vas a usar tu auto a esto. Vas a hacer la voluntad del Padre, porque fue la voluntad del Padre en darte el auto. No fue tu voluntad, fue la voluntad del Padre, porque si Él no quería, no te daba. Amén. Qué serio. Cuando Jesús oró ahí, en el momento que estaba en una aflicción, en una agonía fuerte, poderosa, en un momento de mucho dolor para él, porque él sabía que Judas, que uno de sus discípulos le iba a entregar, él fue a orar y llevó 3 personas, 3 de sus discípulos a orar con él. Se apartó él, pero dejó para que ellos velaran con él. A veces buscamos en nuestro entorno gente que nos ayude,
pero a veces tenemos gente que nos estorba, gente que no nos hace crecer espiritualmente, amistades que no nos hace crecer espiritualmente, que no nos deja hacer la voluntad del Padre. Hay que llenarnos de la presencia del Señor, pero con personas que también busquen del Señor, que también estén ahí. Jesús hizo algo que nos salvó. Algo que nos salvó. Él tomó la copa de la ira del Señor y Él nos dio la salvación que nosotros no pudimos obtener nosotros solos. Porque nosotros, si vamos a consumir la ira del Señor, la copa de la ira del Señor, el cielo no íbamos ni a imaginarnos. No íbamos ni a imaginarnos. Y nosotros fuimos salvos por Él, porque Él, sin ningún pecado, vino a morir por nosotros, molido en la cruz. Le clavaron con los clavos, le azotaron, le escupieron. Pero Él, por amor a nosotros, se entregó en ese lugar. Amén. Meditando esta palabra, yo dije que en mi Getsemaní, ¿cuál es mi prensa? ¿Cuál es lo que me está oprimiendo en este momento? ¿Qué es lo que me está oprimiendo? ¿Qué es lo que te está oprimiendo? ¿Cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es la lucha interna que estás teniendo? ¿Qué es lo que te está perturbando, que te está llenando de tristeza? De esa tribulación que estás pasando. ¿Qué es? Todo lo que estás pasando. Entregar al Señor. Como empezábamos el culto, entregarle al Señor todas tus cargas. Él ya murió por nosotros. Nosotros hacemos su voluntad. Pero en obediencia, entregarle todas tus cargas. Él se va a encargar de tus problemas. Él se va a encargar de tus atribulaciones. Él se va a encargar de cada situación que estés pasando, de lo que estás atravesando. Él se va a encargar de todo eso. Y todo lo que estás llorando, todo lo que estás padeciendo, todo lo que te está doliendo, que el Señor pula o te quite, en algún momento va a llegar la victoria. A nosotros en casa nos está doliendo, estamos llevando las cosas bien. Estamos llevando las cosas bien. No es fácil, no es fácil. Pero estamos llevando las cosas bien. Porque vinimos diciendo hacer la voluntad del Señor en obediencia, a pesar de la escasez, a pesar de que ese diezmo vos ves a veces y es mucho, y vos decís, yo puedo cubrir esto, tal cosa, pero en la obediencia está la bendición. Gloria a Dios. Y hacer la voluntad del Padre en obediencia, a pesar de la escasez, a pesar de que vos no estás viendo el fruto, vos sabés que el Señor va a responder cada promesa a tu vida. Y que por lo que te está atravesando, por lo que te está doliendo ahora, va a venir con gozo lo que es para tu vida. Amén. Podemos ver en el Salmos 126. En el Salmo 126, 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Todo lo que vos decís ahora, yo ya no puedo más, Señor. Yo te estoy sirviendo, pero yo no estoy viendo lo que vos me dijiste, esa promesa que me prometiste. Yo estoy haciendo tu voluntad, estoy siendo obediente, pero no estoy viendo tu promesa. Estás llorando. Decís, ya no puedo más, yo no escasea cosas en mi casa. No tengo trabajo. Aleluya. Pero el Señor te dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Va a venir un gozo grande cuando venga la bendición en tu casa. Pero es haciendo la voluntad del Padre. De decirle, Señor, que se haga tu voluntad.
Pero sabes que haciendo su voluntad va a doler, vas a llorar, vas a patalear. Pero la victoria va a llegar. Amén. Va a llegar en su momento, porque el tiempo de Dios es perfecto. Va a llegar, va a surgir, en el momento va a surgir miedo, te vas a asustar. Pero Dios sí cambia tus planes porque tiene un propósito. Amén. Dios sí te quita muchas cosas porque tiene un propósito. Dios no te va a quitar algo si no tiene un propósito con tu vida. Amén. Pero haciendo su voluntad, haciendo obediente, trabajando en su reino, Dios te va a dar la mayor victoria. Y no hablamos acá de la abundancia, de que una casa, una mansión, una camioneta, no. También en lo espiritual, de que vas a crecer espiritualmente. En casa con mi esposo, nosotros de unos meses para acá venimos buscando más al Señor, algo que no hacíamos, pero no constante. De buscarle, de estar y decir, vamos a servir al Señor con una obediencia, conforme a su voluntad y no ya la nuestra. Porque venir acá a limpiar la iglesia a veces, cuando hace frío ahora, por ejemplo, nos da gusto a veces. Decías, ay, te haces tu siestita, me tengo que ir a limpiar la iglesia. Me toca ir a la iglesia. No venís pataleando, pero a veces no te querés levantar. Pero vos venís haciendo la voluntad del Padre. Venís limpias la iglesia. Obedientemente. Porque esa es una parte de la obediencia también. El servir al Señor no es en el altar. Amén. Servir al Señor no es venir y predicar. Aleluya. Hay muchísimas maneras de servirle al Señor. Amén. Con cada ladrillo que se alzó es un servicio al Señor. Con cada barrilla, con cada rastrillaje es un servicio al Señor. Porque todo esto no es para nuestros pastores. Esto es de la casa de papá. Amén. Esta es su casa. Y no hay que mirar que venimos y hacemos esto para otras personas. No, es para la casa de papá. Es una obediencia a papá. Es una obediencia para él. Porque a pesar de que vos decís no tengo nada, no comí luego, hoy yo me voy a ir a barrer la iglesia. No comí luego, hoy me voy a ir a barrer la iglesia. Con lágrimas sembraron, con regocijo van a sembrar. Amén. Todo lo que estás pasando ahora es un proceso para que Dios haga un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Él tiene una victoria tremenda para cada uno de nosotros, pero eso tenemos que esperar en Él. Amén. Esperar en Él. Cosa que muchos no quieren hacer porque queremos forzar las cosas y hacer a nuestras fuerzas. Y no, esperar en Él es tener paciencia. Y ahí nos pule el tener paciencia y nos pule el Señor. Y duele a veces duele cuando el Señor te pule la paciencia, te pule el carácter, te pule el depender de Él, de todo. Que te provea de muchas cosas. Depender de Él cuesta bastante. No imposible, pero cuesta. Depender del Señor. En el Salmo 27, 14. En el Salmo 27, 14 dice: guarda a Jehová, esfuérzate y alista tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate, alista tu corazón si aguarda a Jehová. Amén. Esperar en Jehová es. Y eso depende mucho. De esperar en Jehová depende mucho de cómo nosotros estamos espiritualmente. Amén. Amén. Pero Dios, en todas las tribulaciones que tenemos, Él nos guarda de todo.
va a hacernos pasar por atribulaciones, nos va a hacer pasar por muchas cosas, pero Él siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre tiene cuidado de nosotros. Para culminar, porque ya comí toda mi hora, para culminar quiero ir en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios te va a guardar de todo, pero haciendo en obediencia en su voluntad, esperando en Él, buscando a Él. Preguntarte esta noche: ¿qué es tu Getsemaní? ¿Qué es lo que te está apretando? ¿Cuál es la prensa que te está apretando? ¿Qué enfermedad? ¿Qué situación? ¿Qué esposo? ¿Qué esposa es lo que te está apretando? Si es tu trabajo, ¿cuál es la circunstancia que te está llevando en esa aflicción, en esa agonía? Pero que te lleve ese Getsemaní, ese lugar que te lleve a buscar del Señor, que te lleve a buscarle en todo tiempo, en todo momento, de día y de noche, dice su palabra. Buscarle en todo tiempo, y no solamente en las aflicciones, en todo tiempo, en el bien y en el mal. En todo tiempo buscarle al Señor, porque Él guarda de nosotros. Porque todo lo que ahora con lágrimas estás pasando, Dios te va a traer con gozo esa bendición, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a alzar las manos. Vamos a entregarle a papá todas nuestras cargas. Todo lo que trajimos, todo lo que nos agobia, todo lo que el Señor está apretando, si es en tu trabajo, si es en tu matrimonio, si es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, alguna prueba que estás pasando. Ponele todo al Señor, entregale todas tus cargas y preguntarte: ¿qué es mi Getsemaní? ¿Qué es ese que me está perturbando? ¿Qué es lo que me está doliendo? Y entregarle al Señor esta noche. Padre Celestial, te damos las gracias, Papito Dios, por este mensaje que nos has dado, papá. Te damos las gracias, Señor, por cada hermano, Padre Santo, que este mensaje haya llegado, Padre amado, a cada uno de los hermanos. Padre, estamos aquí queriendo hacer tu voluntad, conforme a tu voluntad las cosas, Padre Santo, en obediencia a ti, Señor. Queremos caminar en obediencia a ti, papá. Hoy te entregamos todas nuestras cargas, todo lo que nos aflige, papá, todas las aflicciones de nuestro corazón, papá, queremos entregarte esta noche. Venimos, Padre amado, entregando nuestro corazón, Padre Santo, humillándonos ante ti, Padre amado. Venimos, Padre amado. Gracias, Papito Dios.